mayor que la raíz de 3, o bien x es menor que menos la raíz de 3, por teorema 18. Notación de intervalos, ¿cuál sería? Bueno, la notación de intervalos quedaría desde menos infinito hacia menos raíz de 3, unión de raíz de 3 positivo hacia el infinito positivo. Por lo cual, estos serían los valores que tú puedes tomar de los reales, de aquí de los reales, que siempre va a cumplir esto. En otras palabras, el dominio de H es desde menos infinito, menos raíz de 3, unión, raíz de 3 hacia infinito. Ahora, se supone que el dominio que buscábamos era el de F, y el dominio de F es la intersección del dominio de G con el dominio de H. G es los reales, H es este dominio, intersección de este dominio con los reales, pues claramente va a ser simplemente el mismo dominio de H, porque como es reales con esta intersección, va a quedar que el dominio de F sea igual a menos infinito hacia menos raíz de 3, unión desde raíz de 3 hacia infinito. Este es el dominio de F y sería todo. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? No. ¿No? ¿Seguro? Yo tengo una, profe. Sí, dime. Esto también se pudo haber visto o haber resuelto sacando el dominio de las tres funciones y después ver en dónde tiene la intersección. Sí, pero de hecho fue lo que hicimos, pero digamos, si te refieres como hacerlo un proceso mental, como tal, no, porque si tú lo visualizas así, estaría diciendo que fuera un producto de tres funciones x por logaritmo por esta expresión. Y si tú lo dijeras así como dices, el dominio de la primera es reales, el de la otra es 0 a infinito, y el de la otra sería reales. Si tú dirías intersección de reales con 0 a infinito con reales, dirías, pues 0 a infinito es el dominio, cosa muy diferente a lo que nos dio. Entonces, ese problema, eso no se puede hacer así porque esta es una función compuesta, por eso no funcionaría esa parte de decir intersección entre las tres. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿alguien más que tenga una pregunta? Si no, pasamos a otro ejemplo. ¿No? Bueno, entonces vamos ya a un ejercicio retador que nos pidan calcular. ¿Qué nos podemos encontrar también en el examen? Algo como lo que está aquí. Dadas las funciones que les den la función f y la función g y te digan encuentra el dominio de la función f círculo g. Este ya es un ejercicio que ya requiere toda nuestra atención porque pues va a ser complicado porque tenemos que ir recordando la teoría que hemos visto a lo largo de esta unidad. Como nos pide sacar el dominio de la función f círculo g, según lo que nosotros sabemos, el dominio de f círculo g debería ser igual a lo siguiente. X pertenece al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Es la representación del dominio. Esto ya lo hemos visto. Entonces, para reemplazar valores ahí necesito dos datos. Dominio de g y dominio de f. Necesito los datos del dominio de f y el dominio de g. Pero date cuenta cómo no los podemos sacar tan rápido, porque f es un logaritmo de base 3 de una raíz cuadrada, dentro tiene una función racional. Tenemos una función trascendente que es logaritmo de base 3, tenemos un radical y dentro del radical tenemos una función racional. Entonces, vamos a sacar el dominio de f primero. Por ejemplo, vamos a escribir aquí dominio de f, todo el procedimiento para sacar el dominio de f porque lo necesito para colocar aquí ese dato. Entonces iniciamos sacando el dominio de f. F la voy a visualizar como una función compuesta, es decir, vean, f de x, que es igual a este logaritmo de base 3, lo voy a visualizar, les digo, como dos funciones. Voy a proponer dos nuevas letras, por ejemplo, podemos proponer a la letra m, que sea la función m de x, y a la letra n, que sea la función n de x, ya que esta función f es una función compuesta entre dos funciones. ¿Cuáles son esas dos funciones? Bueno, es el logaritmo de base 3 de x sería una función y la otra es la raíz cuadrada de 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Date cuenta cómo la descomposición de dos funciones ya debería ser algo fácil para ti, porque si tienes dudas y la elegiste bien, debes escribir m evaluada en n de x. Debes realizar la composición para que vea que efectivamente te queda esta expresión. En este caso, pues el orden que escogimos para m y n es correcto. Por lo cual, para que yo saque el dominio de f, realmente tengo que sacar el dominio de m compuesta con n. Es decir, debo sacar x pertenece al dominio de n, tal que n de x pertenece al dominio de m. Debo sacar esos valores. En este caso, m es un logaritmo de base 3. ¿Y cuál es el dominio del logaritmo de base 3? 0 a infinito, ¿no? 0 a infinito.
Pero n ya no es tan fácil, hay que sacar el dominio de n otra vez. Y n es otra función compuesta, entonces a n hay que descomponerla en otras dos. Entonces, vamos a visualizar a n como dos funciones, por ejemplo, p y q. La función p, vamos a decir que la función p es raíz de x y la función q es igual a la función racional 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Entonces, date cuenta que para sacar el dominio de n, estoy visualizándola como dos funciones, p y q, ya que si haces la composición de la función p con la función q, obtienes a la función n. Por lo cual, para sacar, vean todo el problema que es para sacar nada más el dominio de f. Entonces, para sacar lo que es el dominio en este caso de f, debo sacar el dominio de m círculo n. Pero para sacar el dominio de n, debo sacarlo del dominio de p círculo q. O sea, voy a sacar aquí el dominio de n es igual al dominio de p círculo q. Y esto nos quedaría como x pertenece al dominio de q, tal que q de x pertenece al dominio de p. ¿Qué datos necesito otra vez? Necesito el dominio de p, es una raíz cuadrada, no hay tanto problema. Y necesito el dominio de q. Q es una función racional. Recuerda que para sacar el dominio de una función racional, que en este caso es q, decimos x pertenece a los reales con la condición del que está abajo sea una cantidad diferente de 0. Siempre debe ser una cantidad diferente de 0. Y para que tú lo puedas descartar, para que tú puedas saber qué valores vas a quitar para evitar que 2x menos 1 se convierta en 0, debes averiguar primero qué valores hacen que 2x menos 1 se convierta en 0. Resolvemos esta pequeña igualdad y claramente x es igual a un medio. Quiere decir que un medio es el único número que hace que lo de abajo se convierta en 0. Por lo tanto, ese número medio hay que descartarlo de los reales. Por lo tanto, el dominio de q simplemente sería de esta forma. Desde menos infinito hacia un medio, unión desde un medio hacia infinito. Noten lo que les comentaba en clases pasadas. Al medio se le coloca paréntesis para indicar que no podemos tomar su valor. Por lo cual, ya podemos darle los valores al dominio de n. El dominio de n, que era igual al dominio de p círculo q, es igual a x pertenece al dominio de q, que ya lo sacaste, es todo esto. Es menos infinito hacia un medio, unión un medio hacia infinito. Tal que q, ¿quién es q? Es la función racional. 5x menos 2 sobre 2x menos 1 pertenezca al dominio de p. ¿Quién es p? Raíz cuadrada. ¿Cuál es el dominio de la raíz cuadrada? De 0 a más infinito. Exactamente, de 0 hacia infinito. Entonces, esto es lo que voy a colocar aquí. Y ahí está. Entonces, ahora este fue el planteamiento para sacar el dominio de n. ¿Para qué quiero el dominio de n? Para poder sacar el dominio de f, porque necesito dominio de n y dominio de m. Por eso estoy sacando el dominio de n. ¿Hasta este punto tienen alguna pregunta? Porque todavía falta bastante. No. ¿No? No, profe. Entonces, ahora vean, la pregunta es esta. ¿Qué valores puedo yo tomar de lo que está antes del tal que? O sea, de este intervalo o de este otro intervalo, que al sustituirlos en esta función racional siempre sea una cantidad mayor o igual a 0. Obviamente el tanteo no va a salir. ¿Qué hay que hacer? Hay que plantear una desigualdad. En este caso, la desigualdad planteada es 5x menos 2 sobre 2x menos 1 mayor o igual a 0. Esto es lo que yo debo plantear ahora, una desigualdad que se involucra a un quebrado que ya resolvimos en la unidad anterior. Entonces, ahora hay que retomar los conocimientos de la unidad número 1. Para este caso, en los quebrados sí les recomendaba hacer la igualdad y desigualdad por separado. Hacemos primero lo que es la igualdad, que sería 5x menos 2 sobre 2x menos 1 igual a 0. Aquí pues puede verse que 5x menos 2 es igual a 0 por 2x menos 1, pasando el 2x menos 1 a multiplicar. Esto quedaría que 5x menos 2 es igual a 0, 0 por esta cantidad 0. 5x es igual a 2 y x es igual a 2 quintos. La igualdad me dio 2 quintos. Sin embargo, no es lo único que yo tengo que hacer. También tengo que resolver lo que es la desigualdad. Entonces, la desigualdad vamos a resolverla en otra página porque si no aquí va a quedar muy amontonado. Entonces, la desigualdad la planteamos. Voy a borrar esta línea de aquí abajito. Y esa es la desigualdad que yo debo resolver. Para resolver esta desigualdad, vamos a, recuerden lo que decíamos, puedes pasar a multiplicar el 2x menos 1 al otro lado por el 0. Aquí si se dan cuenta ya no estoy metiendo el sí solo sí. Si ya quieren en esta unidad ya no lo metan para que no pierdan tanto tiempo. Entonces 2x menos 1 pasa a multiplicar al 0.
Pero recuerden que este paso se podía hacer sin ningún problema siempre y cuando aseguraran que el 2x menos 1 que está pasando a multiplicar siempre se mantuviera como positivo. Y la pregunta aquí es, ¿sí se mantiene siempre como positivo el 2x menos 1? Sin importar No. qué valor le asignes a x. No. No. Pues Por lo tanto, puede ser hay que negativo. contemplar dos opciones. Así que cuando yo digo 5x menos 2 mayor que 0 por esta cantidad, debo decir y estoy considerando que 2x menos 1 es una cantidad positiva, ¿no? Entonces ahora va una letra O. ¿Qué voy a poner en la letra O? La otra posibilidad es que cuando tú multiplicaste el 5x menos 2, le cambias el sentido. Va a quedar así. Y si tú le cambias el sentido, tienes que decir, bueno, y aquí estoy considerando que 2x menos 1 es una cantidad menor que 0. Lo que vemos en la unidad 1. Entonces aquí te va a quedar 5x menos 2 mayor que 0 por toda esta cantidad 0. Y si resuelves esta pequeña desigualdad lineal, te vas a dar cuenta que x es mayor que un medio. El menos 1 pasa a sumar y luego el 2 pasa a dividir y queda esto. Luego va la otra propuesta, va a quedar una letra O. Aquí te va a quedar 5x menos 2 menor que 0 por toda esta cantidad 0. Va una letra I. Si te das cuenta, aquí te va a quedar menos 1 pasa a sumar y 2 pasa a dividir. Te va a quedar x menor que un medio. Luego seguimos todavía con el procedimiento y va a quedar, si te das cuenta aquí, menos 2 pasa a sumar, 5 pasa a dividir, te va a quedar que x es mayor que 2 quintos y x es mayor que un medio. Luego va una letra O, aquí te va a quedar x es menor que 2 quintos, va una letra I, x es menor que un medio. Ahora hay que escoger respuestas. Cuando teníamos una letra I, por ejemplo aquí en la parte en azul y apuntaban en el mismo lugar, ¿con quién nos quedamos? ¿Cómo sabía con cuál de las dos azules quedarme? Del punto que se unieran las dos condiciones. Ajá, o sea, lo que quiere decir su compañero es donde se encimaran las líneas. Si trazábamos una recta, el 2 quintos es 0.4, el 1 medio es 0.5, como ambas apuntan hacia la derecha, pues se van para acá las dos. Donde se enciman, como apuntan hacia la derecha, es en el 0.5, por lo tanto, el que te tienes que quedar de aquí es x mayor que 2 quintos. Y pues sí, esto más o menos la respuesta. ¿Qué te apellidas? Otañez Méndez. Entonces, seguimos. Y pues me quedo con x mayor que 2 quintos. Luego va la letra O. Y en este caso, vean que son los mismos números, pero ahora apuntan hacia la izquierda. Por lo tanto, ¿dónde se...? Perdón, aquí no es 2 quintos, aquí es un medio. Es en el 0.5 donde se encimaron. ¿Lo corrijo? Es un medio. Y ahora cuando apuntan hacia la izquierda, ¿ahora dónde se van a encimar? En el 0.4. Si notan, cuando se vayan hacia la izquierda, ¿se van a encimar aquí en el 0.4? Por lo tanto, ese quien equivale al 2 quintos, pues aquí vamos a decir OX menor que 2 quintos. Y listo, la desigualdad está terminada. Por lo cual, si la desigualdad ya está terminada, ¿cuál sería la respuesta final? Recuerda que estuviste resolviendo una igualdad y la igualdad te dio 2 quintos, te dio 2 quintos la igualdad. Por lo cual, si une los resultados de la igualdad y la desigualdad, la respuesta final debería ser esta. Como te dice x menor que 2 quintos, va a quedar menos infinito hacia 2 quintos, pero con corchete. Unión desde un medio con paréntesis hacia infinito. Este es el resultado de la desigualdad. Pero ¿para qué quería yo esa desigualdad? Si tú regresas aquí a tu planteamiento del dominio de n, a ti te interesaba saber de qué valores de estos dos intervalos podías tomarlos, que al sustituirlos aquí siempre fuera una cantidad mayor o igual a 0. Y yo puedo notar que mi respuesta fue, esto siempre va a ser una cantidad mayor o igual a 0 cuando se vaya de menos infinito hacia 2 quintos y un medio hacia infinito. Primero, el intervalo de un medio hacia infinito, ¿te lo acepta este planteamiento? ¿El intervalo de un medio hacia infinito te lo acepta lo que está antes de tal que? No. ¿Seguros? O sea, bien, para saber si este es tu resultado de tu desigualdad, ¿no? Estos son los dos intervalos, es tu resultado. Esto que está aquí es tu resultado. Hay dos intervalos, vamos a checar el primero. El primer estado te dice, esta función racional sí va a ser mayor que 0, siempre y cuando estés entre un medio e infinito. Te regresas a tu planteamiento del dominio de n. Para que tú puedas saber si te aceptas ese intervalo, tienes que basarte en los intervalos que están antes del tal que. Los intervalos que están antes de la línea del tal que, ¿alguno de ellos sí te aceptará los valores de un medio hacia infinito? Sí, el mismo Sí. medio más infinito. Segundo, ¿no? De hecho, hasta coinciden todo, ¿no? Entonces no hay problema. Ahora, el otro dice, también puede ser de 2 quintos con corchete hacia menos infinito. 2 quintos con corchete hacia menos infinito. El 2 quintos hacia menos infinito, ¿te lo acepta? Sí, te lo va a aceptar el primer intervalo, ¿no? Muy bien, entonces eso quiere decir que el dominio de n va a ser igual a lo siguiente. Vamos a ponerlo por acá.
dominio de n, ponemos el rojo, va a ser igual a menos infinito hacia 2/5 con corchete, unión desde 1/2 hacia infinito. Y listo, ya he sacado con esto el dominio de n, que era lo que yo necesitaba. Pero ahora hay que recordar, ¿para qué necesitaba ese dominio? Me regreso a mis procedimientos pasados y voy a ver dónde lo necesitaba. Yo lo necesitaba, vean, aquí está el dominio de n, ya se calculó. Lo necesitaba para poder encontrar el dominio de f, si se dan cuenta. Lo necesitaba para eso, porque es x, es el dominio de m círculo n. Entonces aquí vamos a ponerlo aquí. Entonces yo lo necesitaba para el dominio de f, ya que el dominio de f es igual al dominio de m círculo n, y estará igual a x pertenece al dominio de n, tal que n de x pertenece al dominio de m. Por lo cual, esto va a quedar igual a lo siguiente. X pertenece al dominio de n. ¿Cuál es el dominio de n? Es todo esto. Es menos infinito, coma, 2/5, unión, 1/2, coma, infinito. Tal que n de x, ¿quién es n de x? N de x era toda la raíz, vean, n es toda la raíz, toda la raíz. Entonces ponemos toda la raíz. Tal que n de x es toda esa raíz, que es la raíz de 5x menos 2 sobre 2x menos 1. Pertenezca al dominio de m. ¿M quién es? M es un logaritmo. Entonces, como m es un logaritmo, su dominio habíamos dicho que era intervalo de 0 hacia infinito. Intervalo que es con paréntesis, sería 0 hacia infinito, porque es un logaritmo. Ahora la pregunta es, de estos dos intervalos que están antes del tal que, ¿qué valores puedo tomar que a sustituirlos en la raíz cuadrada siempre me dé una cantidad mayor que 0? Esta respuesta la pueden dar sin necesidad de plantear una desigualdad. ¿Pero cuál creen que sea la solución? El segundo. De 1/2 hacia infinito. El segundo. Casi, el 1/2 hacia infinito, sí va a ser el 1/2 hacia infinito completo, pero faltaría algo más. El segundo. El segundo. El segundo sí sería, pero faltaría algo más que el segundo. ¿Qué sería eso algo más? O sea, el segundo sí se puede tomar, pero falta todavía algo más. ¿Qué sería? Analícenlo así, vean. Cuando ustedes sacaron el dominio de n, ¿qué estaban sacando? El dominio de esta raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué les interesaba? O sea, al decir que el dominio de n es de menos infinito a 2/5 cerrado, unión 1/2 a infinito, ¿qué están dando a entender que puede salir en esta raíz? Si ya encuentran el dominio de n, ¿qué están dando a entender que puede salir en la raíz? 2/5. ¿No? Un número positivo. Un número positivo, exacto. ¿O qué otro número puede salir también? 0. 0, exacto. Bien, puede salir un número positivo o puede salir el 0. ¿Bajo qué condición? Que tú estés trabajando con el dominio de n. Pero ahí sí me servía el 0 y el positivo porque era una raíz. De hecho, hasta aquí lo planteé por eso, vean, aquí se planteó así, me sirve el 0 o el positivo porque era con corchete. Pero si ustedes observan su planteamiento del dominio de f, ¿les interesa el 0? ¿No? Tú ya sabes que estos dos valores, cuando los sustituyes aquí, los de ese intervalo, siempre te va a dar 0 o cualquier positivo, cuando tú tomes cualquiera de estos valores. Pero a ti no te interesa el 0, porque es paréntesis. Entonces hay que descartar al 0. Entonces, todos esos valores que están antes del tal que, ¿quién era el que ocasionaba que se convirtiera la raíz en 0? 1/2. ¿No? El 2/5. No, ¿Cómo sé que el 2/5? Porque el 2/5 era el de la igualdad. Acuérdense que en la igualdad salió el 2/5 y la igualdad era para saber cuándo eso se iba a convertir en 0 para que raíz de 0 diera 0. Entonces, el 2/5 es el único número que debe ser descartado de esta parte, de este intervalo. Es decir, el dominio de f va a ser igual simplemente a menos infinito, pero vean cómo al 2/5 le voy a meter un paréntesis para que no me lo convierta en 0 esto. Y luego 1/2 hacia infinito. Y listo, acabas de sacar el dominio de la función f. Pero bueno, antes de que se me olvide, ¿quién había hecho lo del positivo 0? ¿Una compañera? Otañez Méndez. Bien, entonces ahora vean. Ya está, ya sacamos el dominio de f, pero ahora háganse la pregunta, ¿para qué querían el dominio de f? Regresamos al principio. El dominio de f fue para sacar esta parte, para sacar el dominio de f, porque vean, la pregunta decía, encuéntrame el dominio de f círculo g. Para encontrar el dominio de f círculo g necesitabas encontrar estos valores. X pertenece al dominio de g, tal que g de x pertenece al dominio de f. Necesitabas encontrar el dominio de f para saber qué ibas a poner aquí.
G ya sabes que vas a poner todo este 3 a la raíz de 5 menos 2x. Pero aquí, ¿qué te falta conocer todavía? ¿Cuál es el dominio de G? Me falta saber todavía cuál es el dominio de G para que yo pueda reemplazar aquí. Entonces nos vamos por G. Ahora a sacar el dominio de G. Vamos a otra página para sacar ese dominio. Y G es otra función compuesta, por lo tanto hay que visualizarla como una función compuesta. Veamos, no sé qué letras no he utilizado, A y B. Por ejemplo, vamos a decir, A de la función A de X va a ser igual a la exponencial de base 3 elevado, en este caso, a la raíz de X, por decir. Bueno, no puede ser la raíz de X, puede ser simplemente 3 a la X. Y luego la función B, que sea toda la raíz de 5 menos 2X. Por lo cual, para que tú saques el dominio de G, necesitas sacar el dominio de A círculo B, porque es una función compuesta. Necesitas sacar el dominio de A círculo B. Entonces, esto quedaría así. X pertenece al dominio de B, tal que B de X pertenece al dominio de A. Entonces, A está fácil, es una exponencial de base A. ¿Cuál es el dominio de una exponencial, en este caso de base 3? ¿Cuál sería su dominio? Los reales. Los reales, exacto. Pero para sacar a B vemos que B es una raíz cuadrada, pero no hay problema. Si es una función compuesta, sí, pero también puedes plantearlo así. El dominio de B va a ser X pertenece a los reales. ¿Por qué a los reales? Porque lo que está dentro es un polinomio, con la condición de que el 5 menos 2X siempre pertenezca al dominio de la raíz, que es 0 hacia infinito. Porque lo que está dentro de la raíz, que es 5 menos 2X, siempre tiene que ser una cantidad mayor o igual a 0. Entonces, ¿qué número real puedo tomar? Que al sustituirlo aquí siempre me da una cantidad mayor o igual a 0. Eso se traduce a una desigualdad. Entonces sería 5 menos 2x mayor o igual a 0. Quedaría menos 2x mayor o igual que menos 5. Y x quedaría menor o igual que 5 medios. Le cambié el sentido porque el que está pasando a dividir es negativo. Por lo tanto, el dominio de B va a ser desde 5 medios con corchete hacia menos infinito. Ahí está tu dominio de B. Reemplazas aquí entonces. Te va a quedar de la siguiente forma. Dominio de G, que es igual al dominio de A círculo B, va a ser igual a X, pertenece al dominio de B, que es menos infinito hacia 5 medios, tal que B de X, que en este caso es raíz, pertenezca al dominio de A. En este caso, el dominio de A es todos los reales. ¿Qué opinan entonces? ¿Qué valores puedo tomar de aquí, de este intervalo, que al sustituirlos en la raíz cuadrada siempre me dé un número real? ¿Cuál creen que sea la respuesta? ¿Los mismos reales? ¿Los mismos reales? Serían estos mismos valores, ¿no? O sea, desde menos infinito hacia 5 medios. Serían esos mismos valores. ¿Por qué? Porque este es el dominio de la raíz. Y la raíz, tú sabes que si este es su dominio, significa que siempre te va a dar un número real si tú sustituyes cualquier número de este intervalo. Ya está, este es el dominio de G. Por lo cual ya puedo sacar el dominio que me interesaba, que era el dominio de F círculo G, que fue lo que me pidió este problema. Vean, fue lo que me pidió. Dominio de F círculo G. Ya puedes colocar de X pertenece al dominio de G, tal que G de X pertenece al dominio de F. Entonces ya pondrías X pertenece al dominio de G, ya lo sacaste, es menos infinito hacia 5 medios. Tal que G de X, ¿quién es G de X? Es el 3 elevado a la raíz de 5 menos 2X. Pertenece al dominio de F. ¿Quién es el dominio de F? El dominio de F es el que estaba en la segunda página, que es este, menos infinito 2/5 y 1/2 hacia infinito. Entonces ponemos aquí menos infinito hacia 2/5, paréntesis, unión, 1/2 hacia infinito. Y ahí está. Este es tu planteamiento. Pero ahora ve la diferencia. Normalmente siempre después del pertenece solo hay un intervalo. Siempre hay un intervalo nada más. Es lo que nos hemos topado hasta este punto. Vean, un intervalo, siempre un intervalo. ¿Qué pasa cuando son dos intervalos? Cuando son dos intervalos, a ti te interesa saber qué valores puedo tomar de este intervalo que al sustituirlos en esta función siempre me dé ya sea una cantidad menor que 2/5 o una cantidad mayor que 1/2. En otras palabras, ahora debes plantear dos desigualdades. Te va a interesar saber cuándo 3 elevado a la raíz de 5 menos 2x va a ser una cantidad menor que 2/5. Esa es la primera desigualdad. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Y la otra es cuando 3 a la raíz de 5 menos 2x sea mayor que 1/2. Esa es la otra desigualdad.
Por lo cual, pues resolvemos esta primera desigualdad. ¿Cómo la resolvemos? Recuerden que la idea básicamente de las desigualdades es dejar solita aquí a la x. Observo que la x está atrapada en una raíz y la raíz está atrapada a la vez en una exponencial de base 3. Por lo cual, lo primero que tengo que hacer es quitar esa exponencial de base 3. ¿Cómo la quitamos? ¿Con qué función quitamos a la exponencial de base 3? O sea, ¿cuál es su inversa? ¿Con un logaritmo? Logaritmo, en este caso de base 3, ¿no? Se aplica un logaritmo de base 3 en ambos lados. El lado izquierdo simplemente va a quedar la raíz de 5 menos 2x, pero el lado derecho les va a quedar logaritmo de base 3 de 2/5. Luego, para quitar la raíz cuadrada, voy a elevar al cuadrado a ambos lados y me va a quedar 5 menos 2x, en este caso, menor que logaritmo de base 3 de 2/5, en este caso aquí, al cuadrado. Es lo que me va a quedar ahí. ¿Vale? Ahora, 5 que es menos 2x menor que de base 3 al cuadrado de 2/5 menos 5. Que el menos 2 pase a dividir, eso quedaría como x mayor que, porque cambiamos el sentido, quedaría menos 1/2 que les multiplica al logaritmo de base 3 de 2/5 al cuadrado menos 5. Y ahí está. Esa es la respuesta de la primera desigualdad. Falta plantear la segunda. La segunda va a quedar muy parecida. La segunda desigualdad ahora es cuando 3 a la raíz de 5 menos 2x va a ser una cantidad mayor que 1/2. Otra vez un logaritmo de base 3. Quedaría del lado izquierdo raíz de 5 menos 2x mayor que el logaritmo de base 3 de 1/2. Elevo al cuadrado a ambos lados. Va a quedar 5 menos 2x mayor que logaritmo de base 3 de 1/2 al cuadrado. 5 que pase a restar. Va a quedar menos 2x mayor que el logaritmo de base 3 al cuadrado de 1/2 menos 5. Que menos 1/2 pase a dividir, menos 2 pase a dividir, perdón, y quedaría x menor, vean cómo le cambié el sentido, que menos 1/2 que multiplica al logaritmo de base 3 de 1/2 al cuadrado menos 5. Y ahí están tus resultados de tus desigualdades. ¿Qué voy a hacer con esos? Pues voy a ver cuáles de todos estos valores me los acepta el intervalo que está antes del tal que. Veamos, para que puedan saber eso, yo les recomendaría que trazaran todo eso o lo pusieran en una calculadora. En este caso, pues voy a hacer eso. Entonces, en unos minutos les digo cuánto va a quedar. Es logaritmo de base 3 de 2/5, todo eso al cuadrado, menos 5. Todo eso por menos 1/2. Entonces, la primera desigualdad, la que está en color negro, en decimales, su valor voy a ponerlo aquí, es casi igual. Le pongo casi igual porque son varios decimales, a 2.15. Ahora, para la segunda, ya les digo cuánto es. Para la segunda es 2.30, casi igual a 2.30. Entonces, fíjate, la primera desigualdad te dice, yo puedo ser mayor que 2.15. O sea, de la primera desigualdad la notación de intervalo sería 2.15 hacia el infinito. Y la segunda desigualdad te dice, yo debo ser menor que 2.30. Entonces, el otro intervalo sería desde menos infinito hacia 2.30. Quiere decir que si tú tomas valores de 2.15 hacia infinito, vas a asegurar que vas a caer en este primer intervalo. Vas a asegurarlo. Vas a asegurar que vas a caer en este intervalo, en el menor que 2/5. Pero si tomas valores desde el negativo hacia el 2.30, vas a asegurar que vas a caer también en el intervalo de 1/2 hacia infinito. Entonces, esas son las situaciones, ¿vale? Por lo cual, de estos dos intervalos, ¿cuáles te acepta el menos infinito a 5/2? El 5/2, ¿hasta dónde te aceptaría? El 5/2 es 2.5. Haz de cuenta que este intervalo es como si fuera menos infinito hacia 2.5 con corchete. Por ejemplo, los valores de 2.15 hacia infinito, ¿te los acepta? Solo algunos. Hasta el 2.15, digamos, debido a que el máximo es 2.5, te aceptaría nada más de 2.15 hasta el 2.5 nada más, porque es lo que abarca. Y ahora, el otro intervalo 2.30 hacia menos infinito, ¿te los acepta este intervalo? O sea, 2.30 hacia menos infinito, ¿sí te los acepta este intervalo? Sí. ¿Sí? Me lo acepta todos los valores. Entonces me acepta todos los valores más 2.15 hacia 2.5. ¿Qué quiere decir? Que si tú unes esto y este intervalo que son los que te aceptan, en total va a ser todo el intervalo. Por eso el dominio de F círculo G podemos concluir que es menos infinito hacia 5/2. Y listo. Esta es la respuesta. Todo eso fue para sacar nada más menos infinito a 5/2.
¿Preguntas? Profe, ¿dónde sacó el 1/2 de la desigualdad? Sí. Pues pasé a dividir en -2. Se cuenta en este paso, -2 está multiplicando, pasa a dividir. Al decir que pasa a dividir, bueno, estamos acostumbrados a verlo así, como -2, pero es lo mismo que decir -1/2. Esta cantidad sobre -2 es lo mismo que decir -1/2, porque 1 por lo de acá y entre 2, pues queda lo mismo. O sea, significan lo mismo. El -2 aquí abajo o el -1/2 aquí. Es lo mismo. Ok. Gracias. No. ¿Alguien más? Les voy a volver a publicar este ejemplo para que lo puedan volver a repasar si lo necesitan. Pero en el examen esto es lo más difícil que les puede tocar. Lo más difícil. ¿Y es muy probable que nos toque o solo si hay mala suerte? Unos 4 de ustedes les va a tocar. Pero pues quién sabe quiénes sean esos 4. Pero esto lo deben entender, pero siempre y cuando tengan en mente todo lo que les he explicado hasta el día de hoy. Se dan cuenta, retomé hasta los conocimientos de la unidad 1. Bueno, si no hay preguntas, yo les hago otro comentario. En las gráficas, pueden hacerlas también en GeoGebra si ustedes gustan. Ven que hay unas gráficas que les dice, la función original es, no sé, raíz de X, ¿no? Está. Y luego te dicen, ¿qué pasaría si sumas una unidad, por ejemplo, ¿no? Entonces tú nada más dirías, pues f de x es igual a sqrt de x más 1. Ahí está. Quedaría esta parte. Bueno, pero denle otro nombre para que se pongan las dos gráficas al mismo tiempo y se vea la comparación. sqrt de x más 1. Y ahí está. Bueno, este sería sin el 1. Vean. Entonces, si les dicen la función original es raíz de x, la trazan en GeoGebra, como aquí yo hice, y luego les dicen, ¿qué pasaría si tú le sumas una unidad a esa regla de correspondencia? Entonces, gráficas con otra, le das otro nombre a la función, por ejemplo, f, y pones raíz de x más 1. Entonces, si comparan las dos gráficas, ustedes me tenían que tomar una captura de pantalla, Windows Shift más S, seleccionan su gráfica, y pues ya me la pegarían. Es más, que aparte de la gráfica, también salga la regla de correspondencia. La regla de correspondencia son estas dos que están acá. Obviamente esto de aquí arriba no va a estar porque esta fue de otra clase. Estas dos serían para ustedes. Que salga toda esa parte en su Lix, lo pegan nada más. Pero, ¿qué creen que pasó aquí? ¿Qué sucedió con la gráfica original cuando le sumé la unidad? Subió se trasladó verticalmente. Exactamente, se trasladó, esa es la palabra correcta, se trasladó verticalmente una unidad. En este caso podríamos decir hacia arriba, ¿no? Entonces, es lo que quiero que yo pongan ustedes en este examen. Me pongan la captura de pantalla con las dos gráficas y me digan qué fue lo que sucedió. Una traslación vertical, una horizontal, se comprimió, se alargó, es lo que quiero que ustedes pongan. Háganlo si quieren en GeoGebra, es más fácil. Yo se los puse en Sage porque pues nos dijeron que se los explicáramos en Sage, pero se me hace más pesado para que lo hagan en el examen. Si gustan, pueden hacerlo en GeoGebra, se los acepto también en GeoGebra. ¿Sí les queda clara esa parte? Profe, y en el examen, por ejemplo, podemos omitir los pasos de las desigualdades, no omitir, sino ponerlas así directas. No, tiene que ser completo el procedimiento. Ok. Solo que sea, por ejemplo, una desigualdad como las que puse aquí, vean, una parte que salió una. Por ejemplo, la de acá, la de 2x menos 1 mayor que 0, ven que directamente me salté x mayor que 1/2. Es así. Si puedes saltar de 2x menos 1 a mayor que 1/2, sí puedes. Pero que de esta me des la respuesta nada más, no, eso sí ya no. Aquí es que la rúbrica del examen exige que tengan todo el procedimiento completo. Lo único que les puedo pasar es que se salten del 2x menos 1 al x mayor que 1/2. ¿Qué puede? Mañana es nuestro examen. ¿Qué puede venir en el examen? Lo que puede venir en el examen es un ejercicio como el que está aquí, los del viernes. Ven que era una gráfica de que dijeras qué pasó si le sumas una unidad, si le sumas una unidad a la variable independiente, si la multiplicas por un 2, o que adivines qué gráfica pertenece, cuál es su regla de correspondencia, que te den dos gráficas. Te dicen, por ejemplo, si te dijeran, la gráfica café es raíz de X, y te dijeran, da la regla de correspondencia de la morada. ¿Cuál sería la regla de correspondencia de la morada? Pues raíz de X más 1. Exactamente. Es lo que hay ejercicios así. Exacto, hay ejercicios que están así, y para que ustedes vean esos ejercicios que vienen en el examen, vienen con esto, o sea, vienen con el plano cartesiano y pueden contar cuántas unidades está subiendo para que ustedes puedan saber qué pasó. Si se dan cuenta, también les expliqué varios ejercicios de eso el día viernes. Son parecidos a lo que se vio el día viernes, son muy parecidos a lo que viene en el examen. La otra que les puede tocar es sacar un dominio. Puede ser un dominio como los primeritos que hicimos, puede ser un dominio como esto que se llama
ecuaciones con funciones, o el más retador, que sería un dominio así. Si les dan dos funciones como esta, si les encuentra f círculo g, o también puede ser g círculo f, es algo como lo que está aquí, y sería lo más complicado. Tercer tipo de ejercicio que les puede tocar, sacar la inversa de una función. Recuerden que deben darme los 4 pasos con toda la comprobación. Es lo único que puede venir en este examen, hasta donde dice. ¿Y es un ejercicio? ¿Son dos? O... Son dos. Les ok. puede tocar una inversa y un dominio y una gráfica, o una gráfica y una inversa. Entonces, no sé si tengan un comentario, si no, pues ya les pasaría lista. Profe, ¿cómo pasó a una fracción a menor que? ¿Cómo pasé una fracción a menor que? Ujú, en la segunda hoja, creo. ¿Aquí? No, en la última, creo. ¿Acá? El de x menor que 5 medios. En el lado rojo. El lado rojo. Ah, ¿esta parte? ¿O esta? No, la respuesta, ajá. Ah, porque si te das cuenta, primero el 5 lo pasé a restar, ¿no? Pasó como menos 5. Y luego, como tienes que dejar a la x solita, el menos 2 tiene que pasar a dividir. Pero acuérdate que cuando el que pasa a dividir es negativo, les platicaba en la unidad 1 que por teorema 11, tu sentido de la desigualdad siempre debe cambiar. Cuando el que veas que el que está aquí, el que va a pasar a dividir es una cantidad negativa, si te das cuenta, por eso en el otro lado fue menos 5 entre menos 2 dio positivo, pero como el que pasó a dividir fue negativo, el teorema 11 de la unidad 1 siempre te decía, cambia el sentido, siempre debe cambiar el sentido de la desigualdad. No sé si ya te acordaste de esa parte. Sí. Bien. Gracias. De nada. Entonces, les voy a pasar lista y ahorita les digo quiénes no van a tener derecho a examen. Cantaravera, Presente. Tirano Lezama, Nieto, Benítez Guzmán, Bolaños de los Santos, Bravo Olmos, Río Mora, Ñón Aguilar, Yo no voy a hablar de su familia por mucho. Pérez, Presente. Cid Hernández, Olín Villarreal,